let it happen. You're full of life and full of passion. That's how He made you. Just let it happen. You're full of life now, you're full of passion. That's how He made you. Just let it happen. And He calls each one of us. Los 4 primeros mandamientos que hemos estado hablando hasta ahora tienen una relación más vertical, ¿no? Son mandamientos que nos hablan más de nuestra relación con el Señor. Vale, tienen hasta ahora, lo que nos han estado hablando Adela, Josué, son una relación mucho más vertical de relación con el Señor. Y este es el primer mandamiento, el 5, que ya cambia y es una relación más horizontal, más la relación con los demás. ¿Vale? Y como decía, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Vale? Y bueno, cuando Josué me dijo que si podía hablar de este mandamiento, que me debió decir el 4 porque yo busqué y apareció no sé luego yo cómo me he liado, la verdad es que no me sentí yo como que, pensé, madre mía, no es yo cuando pienso en la relación con mis padres, que a día de hoy con mis 40 años siguen siendo ellos los que me dan más a mí que yo a ellos, es decir, ellos siguen, si yo lo pienso en mi día a día, ellos siguen dándome un 90% de cosas a cambio de un 10 que yo les doy. Luego todos sabemos, me imagino que me pase a mí y a los demás, que donde uno a veces peor se comporta es en casa. Es decir, a veces con los demás nos es más fácil, a lo mejor porque estamos menos rato o estamos un rato o nos conocen menos y nos es más fácil poner pues una cara más, ¿no? Más alegre, no enfadarnos tan de repente, ser de otra manera, ¿no? Y con nuestros padres parece que sale pues todo eso, ¿no? La falta de, pues eso, que hay demasiada confianza, ¿no? Y a veces hay un dicho que dice que donde la confianza da asco, pero yo a veces sí que me siento así, ¿no? Entonces a veces sí que me siento que digo, hablar yo de este mandamiento, ¿no? Se me queda un poco grande, ¿no? Porque sí que siento pues que a veces ni siquiera ya a mi edad les devuelvo todo lo que ellos me dan, ¿no? Pero después de pensar sobre él, de orar, de reflexionar, de buscar algo para poderos contar, me he dado cuenta que no va tan mal. Es decir, que el mandamiento no lo llevo tan mal. Y que bueno, que a lo mejor lo que significa honrar a tu padre y a tu madre, yo sí lo hago. Entonces, desde ahí hoy me gustaría contaros algo que pueda ser importante, ¿no? Para nuestras vidas. No solamente poder hablar de pues que hay que honrar a tu padre y a tu madre, que hay que ser bueno, que hay que cuidarles, sino que vamos a ver si podemos hablar de más, ¿no? De que realmente hoy cuando hablemos de este mandamiento puedan salir cosas que nos puedan ayudar en nuestra relación con Dios, ¿no? y en nuestra relación con los demás y con nuestra vida espiritual. ¿Y qué es honrar, no? Honrar a tu padre o a tu madre. Y lo he buscado y el significado bíblico de honrar es el peso, ¿no? El peso que tiene esa persona de importancia para ti, ¿vale? Bíblicamente honrar es eso, ¿no? Es el peso que esa persona tiene y la importancia que tú le das en tu vida, ¿no? Eso es honrar a tu padre y a tu madre y honrar a cualquier persona, ¿vale? Entonces desde ahí es desde donde yo quería hablar, ¿no? Cuando una persona honra a su padre y a su madre es una persona que deja que sus padres tengan peso e importancia en su vida, ¿no? Y que agradecen a sus padres lo que han hecho por él en su vida y eso es importante por él. Y yo, por ejemplo, a pesar de mi 10% que a día de hoy les doy, yo creo que eso sí lo hago, ¿no?
Yo sé que a pesar de cómo somos cada uno, cómo son ellos y cómo soy yo creo que yo sí que le doy las gracias a mis padres por todo lo que han hecho en mí, ¿no? Y pensaba que el principio de honra, vamos a hablar del principio de honra no solo con nuestros padres, sino con todo el mundo, es un principio de éxito. Porque es un principio que nos habla de dar las gracias a los demás por las cosas que hacen por nosotros, ¿no? Y porque son importantes en nuestras vidas. Y me ha gustado mucho porque como mandamiento que es, deja las cosas muy claras, ¿no? Y a veces muchos de nosotros somos hijos y nuestros padres a lo mejor han dejado mucho que desear. Y algunos de aquí somos padres y a lo mejor sabemos que muchas veces hemos dejado de desear cosas a nuestros hijos. Es decir, que se lo hemos puesto difícil a nuestros hijos para poder no llevar a cabo ese mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, ¿no? Pero como bien dice el mandamiento, que encima es un mandamiento que trae una promesa, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es decir, que Dios te da hasta una promesa por honrar a tu padre y a tu madre, pero por honrarlo en lo bueno y en lo malo, cuando se lo merezca y cuando no. Y yo creo que ahí Dios deja las cosas claras. También explica lo que es honrar, pero hay que honrar siempre. No solo a veces es más fácil, es verdad, pero no solamente hay que hacerlo en los momentos de facilidad, sino que también hay que honrar a nuestros padres en los momentos de dificultad. Y en este caso creo que lo deja bien claro, ¿no? A veces también cuando, bueno, pues puede parecer que no es tan fácil, ¿no? Y por entrar un poco más en lo profundo, pensaba todo este tema pensaba mi historia con mis padres y pensaba qué cosas me han podido a mí ayudar y que a mí me parece que tiene que ver también con esto de honrar a tu padre y a tu madre, ¿no? Y con este mandamiento del que estamos hablando. Para mí ha sido muy importante el darme cuenta de la importancia de conocer la historia de cada uno, de la importancia que tiene que cada uno sepa quiénes son sus padres y de dónde vienen y de dónde viene uno, cuáles son su educación y a veces sus cosas, porque a veces sin querer hacemos cosas que heredamos de nuestros padres. Y a veces tenemos pensamientos o tenemos circunstancias o tenemos cosas que, bueno, pues que nos cuestan o que no sabemos muy bien, y si las ponemos en su lugar y nos damos cuenta de que simplemente es parte de, bueno, pues de la familia, pues de a veces las familias cada una no son diversas, dice otro dicho español que en mi familia cuecen habas y en la mía calderadas, es decir, que cada uno tenemos lo nuestro, ¿no? Pero qué importante a veces para conocerse uno mismo es conocer a su familia. Y qué importante es para conocerse uno mismo para poder crecer en el Señor y poder crecer también como persona. Cuando uno sabe dónde está, bueno, yo ya voy aquí, al final yo siempre hablo de mis libros, ¿qué voy a hacer? Hablar de vivir en verdad, ¿no? Cuando uno se conoce a sí mismo y vive en verdad, puede encontrarse más rápido con el Señor, ¿no? Porque las cosas están más claras. Y una forma también es conociéndose a sí mismo. Yo creo que también ahí está una parte de conocer a nuestra familia, ¿no? Y a nuestros padres. Entonces, para mí, pensaba que había sido muy importante en este tiempo eso, ¿no? El de alguna manera descubrir en mí esas cosas que me gustaban y que no me gustaban y que pertenecían, pues bueno, pues a lo que mis padres habían intentado hacer con todo su cariño y con todo su amor, ¿no? Otra cuestión que me gustaría comentar sobre este tema y referente a la relación con la familia es un tema que a mí me ayudó muchísimo en un momento dado, que es las imágenes de Dios. Cuando nosotros llamamos a Dios Padre,
nosotros tenemos que coger una idea, ¿no? Nos dicen, Dios es Padre. Y tú, cuando te relacionas con Dios Padre, proyectas tu finitud, ¿no? En esa infinitud, ¿no? Que es que Dios sea Padre, ¿no? Y cuando tú proyectas a Dios Padre, sin querer utilizas tus ejemplos. Sin querer no, es que no hay otra manera, ¿no? Y tus ejemplos de amor, cuando te dicen que Dios es amor, tú utilizas tus ejemplos de amor, lo que tú has conocido en el amor, ¿vale? Y hay mucha gente que a veces le pasa que su imagen de Dios, cuando le dicen que Dios es padre o madre, pues a veces puede ser distorsionada porque tienen a lo mejor una relación con su padre y con su madre que no es como lo que Dios haría, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo, voy a poner a mí para que me entendáis, aunque yo creo que me estáis entendiendo. Pero yo, por ejemplo, siempre he sentido que mi padre es una persona que o haces lo que él quiere o siempre ya no te aprueba, ¿no? Es una persona que tiene las cosas muy claras. Luego os pondré hasta un ejemplo, porque el otro día nos pasó hasta conduciendo por Torrelavega, que él dijo, vete por detrás. Y yo entendí por detrás que había que ir por una carretera a la derecha, bueno, subiendo Tanos para arriba. Y él quería decir que girase a la izquierda. Y entonces él me dijo, ¿pero por qué no has girado a la izquierda? Digo, porque tú me has dicho que vaya por detrás. Y me dice, pues está claro que no sabes conducir por Torrelavega. Y yo dije, pues vaya, pues no, pues tú has dicho por detrás, tú has entendido esto porque tu cabeza es de una manera, mi cabeza es de la otra, y yo pensaba ahí, tú pensabas allí, y por eso no sé conducir por Torrelavega. Y entonces se rió y se dio cuenta de lo que habíamos hecho. Pero a veces, ¿vale? Y esto cada uno que lo lleve a su vida, cuando a veces tenemos esa idea de padre, ¿no? Que o hacemos lo que nos dicen o hay ahí como no una aprobación, sin querer, cuando hablamos de Dios Padre, ¿vale? Uno, por ejemplo, le pregunta al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, ¿qué tengo que hacer? Y cuando a lo mejor te parece que estás haciendo lo que Dios te pide, pero no es, sin querer, enseguida nos salta esa parte de decir, ay, no me va a aprobar, o hago lo que Él quiere perfectamente, o todo lo demás que haga o no lo va a aprobar. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Y creo que las imágenes, aquí la imagen de Dios Padre, este mandamiento me hablaba mucho de ello, ¿no? Porque es importante saber conocerse uno mismo, honrar a tus padres, saber lo que tus padres han sido en tu vida, darles gracias y de alguna manera también ver, pues eso, ¿no? En qué situación está en tu vida y qué cosas hay que Dios no es así, ¿no? Y eso lo digo porque algunos, yo sé que nos pasa. A mí, por ejemplo, me pasaba. Para mí, trabajar las imágenes de Dios en mi vida fue muy importante, ¿no? Lo que yo a veces proyecto y darte cuenta que ese no es Dios. Eso es la imagen que tú tienes, ¿no? de Dios, ¿no? Por tus ideas. Y bueno, eso era otra cosa que os quería comentar. A crecer, ¿no? A crecer como persona y a crecer en el Señor. Y desde ahí yo creo que está el principio de autoridad en una comunidad. Y también el principio de confianza, ¿no? Y creo que es importante también en todo esto que estamos hablando de este mandamiento, ¿no? Y hay que darles ese peso, ¿no? Y yo creo que es importante honrarles, ¿no? Y pensaba y me llevaba al discipulado. Por eso digo que al final, yo al final, pues es lo que tengo en el corazón y da igual lo que lea, que todo lo llevo aquí, pero pensaba en lo importante del discipulado y el dejarse discipular. Y desde esa idea, ¿no? Desde la importancia que es el poder, digamos, crecer, convertirnos en cristianos adultos. Cuando digo cristianos adultos no quiero decir cristianos, ya lo sabéis, lo que referimos aquí cuando hablamos de cristianos adultos, no en edad, sino cristianos adultos queremos decir en personas que maduras en la fe, ¿no? Capaces de llevar a otras personas. Y descubriendo este mandamiento, reflexionando sobre él, me he dado cuenta de que todo tiene un sentido, ¿no? Y que al final esta bendición, este orden de Dios, al final es que
es que está claro, las cosas están claras, ¿no? Parece mentira. Luego, ¿cuántas paranoias nos hacemos? Yo por lo menos a veces pienso demasiado porque todo es tan sencillo y yo creo que el Señor, ese principio de autoridad, yo creo que Él lo bendice, ¿no? Por lo menos yo sí me he sentido que mi vida lo ha bendecido. Al mediodía me ha llamado una persona que diciéndome, pues es que no voy a ir os pongo un ejemplo, ¿no? No voy a ir a la asamblea, es que estoy muy cansada y tengo que preparar una cosa y entonces he pensado que no voy a ir yo de repente he pensado, no sé si me convence esas dos cosas para no ir a la asamblea, ¿no? Y he pensado, ¿se lo diré? ¿No se lo diré? Digo, venga, voy a decírselo, ¿no? Y le he dicho, pues ya siento que la asamblea no puede ser un lugar para ti de estar bien, de poder descansar, de poder escuchar algo que te ayude. Y bueno, yo sé que las cosas son difíciles, pero nunca sabes, ¿no? A mi manera, esta persona que me conoce sabe que es decirle a que lo que ha decidido no me parece bien. Es malo conocerse. Y me ha encantado porque esa persona me ha dicho, tienes razón, voy a ir. Y ahora, cuando me la he encontrado y me dice, no sabes lo que me ha pasado, que es que he salido antes de trabajar, he podido preparar esto que habíamos quedado, he podido ir a misa, he podido hacer no sé cuántas cosas y ahora estoy aquí y estoy encantada y el Señor responde, ¿no? Y sí que lo creo. Yo creo que cuando tú obedeces, cuando tú confías en una persona y te dejas guiar, yo creo que el Señor bendice. Y lo creo porque mi vida ha sido así. Y puedes pensar, y a veces todos nos conocemos y sabemos que, pues eso, que tenemos nuestras cosas, ¿no? Pero yo creo que hay que saber ver a la gente desde Dios, ¿no? Y honrarle desde las cosas y dar gracias, ¿no? Por esas personas. No ver tanto su parte humana, sino su parte de hombre de Dios, ¿no? Y de mujer de Dios. Y yo creo que descansar ahí, ¿no? En la obediencia, ¿no? Y entonces esto me lleva a pensar en lo que a veces vivimos en la comunidad y en lo que yo he descubierto que significa honrar a tu padre y a tu madre, ¿no? Que también es cuando tú honras a una persona y la pones en su lugar, a lo mejor no pega el cotillear, ni el cuchichear, ni el decir cosas que no pegan de esa persona. A lo mejor no, si tú, por eso que cuando a veces, y el otro día que no pude escucharle en directo, pero lo estuve escuchando por la web, cuando decía Josué, yo creo que en el primer mandamiento, ¿no? Que a veces el amor también es una actitud, a veces no, que sí, también es una actitud, ¿no? Y que cuando Dios nos dice amar, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas es esa actitud, ¿no? De ponerle en la prioridad, ¿no? Y pensaba esto también con el honrar a nuestro padre, a nuestra madre, y también honrar a la gente que a lo mejor en la comunidad tiene lugares de autoridad, que a lo mejor no lo quieren, seguramente no lo quieran. Esto es una cosa que nos cuesta mucho entender, pero cuando llegamos a algún puesto de autoridad nos damos cuenta de que, Dios mío, si la gente que está aquí no lo quiere. Pero es esa idea, ¿no? La actitud de que de alguna manera no cuchichear, no cotillear, no. Yo, por ejemplo, esto creo que sí que a veces yo con mi padre a veces pues es que es así, es asá, y jijiji, jajaja, y yo creo que eso yo lo tengo que cambiar, ¿no? Y yo creo que a veces también nos pasa con los hermanos de comunidad, ¿no? Enseguida, jijiji, y este se le ha caído no sé qué, y este se ha perdido, vaya cabeza. No digo que no se pueda decir nada de nadie, pero creo que hay espacios seguros. Y creo que hay lugares en los que tú sabes, todo el mundo tenemos, donde podemos hablar de jolín. A ver, voy a poner un ejemplo, o voy a hablar de algo. Jolín, dolos, ¿no? Imagínate aquí estas jóvenes y jóvenes que les tiene dolos ya hasta aquí hartas, ¿no? Pues a lo mejor no, pues tiene un espacio, ¿no? Un acompañante, decir, es que dolos, es que ya estamos hasta, ¿no? El otro día
Pero yo creo que no está bien pues que por ahí vayan, ¡jo, pues dolos! Es que el otro día, ¿vale? ¿Entendéis la diferencia, no? No estamos diciendo que no se pueda hablar, ni que parece, no estamos censurando, ¿no? Sino simplemente que yo creo que hay momentos y lugares y formas y que lo que hay que es honrar a la persona, ¿no? Que está haciendo algo por nosotros y por nuestra vida. Y pensaba que una vez más el Señor nos bendice, ¿no? Y que todo esto pueda ayudarnos para nuestro crecimiento personal, ¿no? Y espiritual y lo importante que es vivir en el orden de Dios. Yo es algo que he descubierto y que me he dado cuenta que al final es algo que me está salvando la vida, el intentar de alguna manera vivir en todo momento con una actitud, porque a veces el pensamiento va por otro lado, pero con una actitud de intentar vivir en el orden de Dios, ¿no? Y después de hablar de este principio de autoridad, de honrar a Dios, también quería hablar un poco de los errores que a veces puede traer este mandamiento, ¿no? Porque muchos de nosotros, pues cuando empezamos, tuvimos padres y madres de carácter que nos dijeron que dónde íbamos, que esto era una secta, que mejor estábamos en la discoteca, que no viniésemos, ¿no? Y si hubiésemos hecho caso a nuestros padres y a nuestras madres y las hubiésemos honrado y los hubiésemos obedecido, pues a lo mejor no estaríamos aquí, ¿no? Y yo creo que es que hay un principio que es la voluntad, un principio mayor que es la voluntad del Señor, ¿no? Y yo creo que ante la voluntad del Señor, lo que Dios te está pidiendo, yo creo que eso es lo más importante. Y hay que honrar a tu padre y a tu madre, y a lo mejor no, si nuestro padre y nuestra madre no nos deja venir y nosotros queremos venir a la asamblea, bueno, esto ya lo hemos pasado, ya a buenas horas con lo que estoy diciendo, pero por si alguien está ahí, ¿no? O que no se ve bien, o bueno, a veces ¿no? Nuestros padres están acostumbrados pues a las cosas de toda la vida, el ir a misa, el cura y la catequesis, ¿no? Y decir pues que vas a un local, a una asociación cristiana y que vas a rezar con las manos levantadas y dando gloria a Dios, pues yo entiendo que mucha gente no lo entiende, ¿no? Porque no, en España, pues culturalmente siempre ha sido lo mismo, ¿no? Y desde ahí pensaba que a lo mejor cuando estamos hablando de honrar a tu padre y a tu madre es no gritar, no a lo mejor entrar en discusión, no, pero sí decirle, mira papá, pues para mí es importante y creo que voy a ir. Si se tiene más de 18 años, si se tiene menos de 17 años, autoridad plena, lo que el padre diga, pero si se tiene más de 18 años, mira papá, creo que voy a ir, pero no voy a discutir contigo, ni luego voy a estar diciendo que ya te vale, que mi padre es que es un déspota o un no, sino que voy a tratarte bien, con dignidad, pero esto es mi vida y es lo que quiero, ¿no? Y pensaba eso, que a veces tenemos muchos errores, porque a mí me ha pasado, cuando yo me convertí, mis padres fueron de los que pensaban que estaba mejor en la discoteca que aquí, y cuando leía honrarás a tu padre y a tu madre, pues me sentía lo que hablamos, por eso siempre me he sentido como muy indigna de este mandamiento, porque me parecía que no hacía bien las cosas, ¿no? Pero yo creo que eso es un error, y lo importante es el orden de Dios y la voluntad de Dios, eso es lo primero, ¿no? That's how he made you. Just let it happen. And he called